asistencias a las fiestas Pusiem una cadira por allá. Bueno, yo le he dicho, buenas tardes a todos, buena tarde, pero haber venido a la visita de Rubén Macías, que había sido un poco complicadillo, pero al final yo digo que Doña Voluntad nos ha ayudado. Y entonces aquí estamos todos. Gracias por haber venido y gracias a él también, que esperemos que lo pase muy bien, de camino a México. Y que recitando sus poemas disfrute también. Gracias. Ferran Eissa nos hará una pequeña mención de lo que es Voces del Extremo, porque él viene de allí y Ferran es uno que ha estado varias veces. Yo conocí Voces del Extremo en Bilbao, porque se hizo 3 años seguidos, pero se ha hecho en Salamanca, se ha hecho en otros sitios de España, entonces Ferran lo va a explicar. Muy bien. Bé, buenas tardes. Primero, como él viene de México, tampoco conoce mucho dónde está situado. Estamos en el Ateneo Enciclopédico Popular, en la sala Margarida Xirgu, socia de honor del Ateneo Enciclopédico desde el año 1932, nombrada por el presidente de entonces, Ambrosio Carrión, una entidad que llegó a tener más de 20.000 socios en su momento, que disponía de diversas secciones, tanto de excursiones como de literatura, de arte, de política, de todo, ¿no? Y que movilizó una gran parte del proletariado catalán, sobre todo con menestrals, también gente que tenían comercios, o sea, que era un poco así, diríamos, ¿no?, entre obreros y gente que tenía mejor en este barrio o en otros alguna tienda, y que acudían allí a participar de las actividades que se hacían, y que llegó a participar uno de los poetas que estuvo en el Ateneo y que hizo una conferencia, un recital con Margarida Xirgu, justamente, fue Federico García Lorca, el 6 de octubre del 35, en el Teatro Barcelona, teatro que en el Ateneo no cabía, era más pequeño, en un teatro lleno a rebosar, que tuvieron que poner altavoces en la calle, y fue el recital, ahí la conferencia de Lorca, que dice que es el lugar que ha disfrutado más leyendo sus poemas. Realmente, ahora sigues tú y hay otros poetas que han venido. Aquí se han formado poetas como Joan Salvat Passeig, que hablábamos antes, un poeta que llegó a ser bibliotecario del Ateneo y secretario de la sección de literatura y bellas artes del Ateneo, y como él otros, ¿no?, que sé que ha sido un Ateneo realmente muy importante en esta ciudad. Y hoy en día disponemos de 2 locales, que es para hacer actividades y reuniones, y luego está en el Paseo San Juan, donde está un centro de documentación, donde tenemos la biblioteca, el archivo y un centro de documentación muy importante, considerado uno de los archivos del movimiento libertario más importantes del mundo, podríamos decir, ¿no? Bien, y ahora vamos a hablar un poco de Voces del Extremo. Voces del Extremo, yo he participado, me parece, en 15 veces, en diversas, como ha dicho ella, también en Bilbao. He estado varias veces, 13 veces en Moguer, 13 años. Luego he estado en Bilbao 2 veces, por las que se hizo. He estado también en Montpellier, que también se hace en Montpellier, a través de una asociación allí en francés que se llama Vœux de l'Estran, en francés. Estuvimos en Montpellier con Antonio Orihuela, la Miriam Reyes, una poeta que este año la han elegido Premio Nacional de Literatura, de Poesía de España, Ministerio de Cultura, la Miriam Reyes, etcétera, ¿no? Y bueno, este movimiento, que es de la conciencia crítica, que también puede tener otro tipo de poesía, fue fundado por Antonio Orihuela, en Moguer. Él es de Moguer, moguereño, aunque vive en Mérida, pero es profesor allí en Mérida, es poeta, es ensayista y es historiador. O sea que es una intelectual de primera categoría, y yo creo uno de los mejores poetas que hay actualmente vivos en este país. Bueno, entonces se empezaron los primeros actos. ¿Se ha ido esto? ¿Se oye? Sí, sí. Los primeros actos de Voces del Extremo, el primer acto fue el año 99, y a partir de aquí se ha ido celebrando durante todos los años, excepto el año 20, que hubo la pandemia, y no sé si otro año, no sé si el año 21, pero porque yo el 20 no fui porque se suspendió, y el 21 creo que tampoco fuimos,
pero ya se hizo el 22, el 21 se hizo en Montpellier, pues estuvimos en Montpellier, el 22 sí que estuve en Moguer, 23 y 24, ahora ya llevo 2 años que no he ido por diversas razones, aunque he estado invitado, pero no he podido ir. Se hizo en Barcelona, una vez, se realizó en Barcelona, a otro nivel, porque era más que tan grande como se hace en Moguer, 4 días, y con tantos poetas llegados de todas partes, de toda la península y de otros lugares como tú, que has llegado de México, no la primera vez, porque habían llegado otra vez unas poetas mexicanas también, también de Portugal, de Marruecos, que hablábamos antes de Mohamed Ali, gran poeta, etcétera, ¿no? Entonces este movimiento poético, él realmente ha tenido un gancho importante en este nivel de defender lo que es tanto la justicia social, la memoria y el planeta, en sus elucubraciones, en sus poemas, en sus escritos. Moguer pues se realiza los actos durante 4 días, podríamos decir, en la casa natal de Juan Ramón Jiménez, recuperada porque durante muchos años fue la casa de la Guardia Civil y se recuperó porque era donde había nacido él. Pero como Jiménez, Juan Ramón Jiménez, como sabéis, murió en el exilio en Puerto Rico cuando acabó la guerra, ya se había ido a América, pues su casa fue ocupada y se convirtió en el cuartel de la Guardia Civil. Luego lo ha recuperado el ayuntamiento y es la casa natal. Luego hay la Fundación Zenobia Camprubí Juan Ramón Jiménez. Zenobia Camprubí es la mujer de Juan Ramón Jiménez, era una intelectual catalana de Malgrat de Mar, familia de indianos, la familia que tenían dinero, porque dice Juan Ramón Jiménez era rico, la que era rica era la Zenobia, pero aparte una gran intelectual, y estuvieron en Nueva York y se conocieron creo que en Nueva York, y a partir de aquí se casaron luego y ella siempre estuvo a su lado. Y luego hay, pues aquí en la fundación, también se hacen actos en el patio central y una sala que hay, y luego se celebran también actividades en la Plaza de las Monjas, un lugar precioso de Moguer, al lado del convento de San Francisco, una plaza blanca así rectangular, con la estatua de Colón, que está ahí al fondo, porque claro, Colón, ahí reivindican también que salieron de Palos de Moguer las naves, ¿no? de Huelva, bueno, por ahí salieron ahí las fabricaron y que allí salieron las naves para América, ¿no? Y bueno, está todo esto. Y luego hay también por las noches se hace el acto en la peña del Cantejondo, a partir de las 12 de la noche, hasta mejor las 2 o las 3 de la mañana. Allí se realizan actividades poéticas y artísticas, porque también hay fandango, o hay guitarristas o artistas que actúan. Y luego también dentro de lo que es el espectáculo este de Moguer, se realiza también performance. Un año, este será divertido porque lo vivimos nosotros con May, que también estaba allá, un grupo de participantes hicieron un performance que fue a la Plaza del Marqués a envolver la estatua de Zenobia Camprubí, que está en el centro de la plaza, y la envolvieron con papel de embalar de esto, ¿no? Y entonces cuando la gente empezó a venir, ¿pero qué hacéis? Y la gente que hacía esto decía, no, es que ahora Cataluña será independiente y les han retomado la estatua de la Zenobia, que es catalana, y se la tienen. No, esto no puede ser. Y llegaron los guardias y todo a ver qué pasaba allí. Y claro, al final se aclaró que aquello era un performance del misma organización. Un grupo había pensado hacer esto, ¿no? Pero que pensar que, claro, como diciendo que como Cataluña iba a ser independiente, pues se tenía que llevar la estatua, y todos se quejaron. Fue muy divertido aquel día. Bueno, luego también, pues, las cenas que se hacen en el Lobito, o en la feria, o en otros lugares. Realmente es impresionante los 4 días que hay allí, porque además la fiesta, o lo llamamos el espectáculo poético, empieza a las 9 o 10 de la mañana, en la Plaza del Marqués, justamente en la calle. Otro de los lugares de recital es el grupo que va avanzando por las calles y plazas hasta que llegan a la casa natal. Entonces allí, pero van por las calles recitando hasta el lugar, ¿no? Y luego esto es, digamos, Moguer. Y luego otra de las cosas, que esto lo voy a leer porque no se me va a ir,
bueno, se ha celebrado, aunque sea donde más en Moguer, naturalmente, donde se celebra cada año, pero luego se han hecho en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en Barcelona, en Gamonal, Burgos, Montpellier y algún otro lugar que se me escapa. En Barcelona se hizo a través de la ACE, de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, en el Ateneo Barcelonés, un día, y el otro día, fueron 2 días, el otro día fue en el local que tenía la revista Jo Blanco en Gracia. Y fueron 2 tardes que se hicieron estos actos. Vino Antonio Orihuela, estuvo David Castillo, que también ha participado en Moguer muchas veces, estuvo yo mismo, Pec Castells, estuvo mi hijo Andreu, también estuvo recitando en Miriam Reyes y muchos más, no me acuerdo, tampoco éramos muchos. Y esto duró 2 días. Y los otros días, lo que se hace en Moguer, el último día o penúltimo, es entregar un premio que es difícil de decir, que se hace cada año, se otorga cada año desde el año 2004, y es el premio Arsinaco Bixoc, Corazón Arcaico, que es un galardón ya que dedicado a los poetas de larga trayectoria y a poetas noveles que participan en un ambiente de igualdad y de colectividad. El premio toma su nombre del poeta Bernardo Achaga, escrita en una lengua que ha sobrevivido desde tiempos antiguos, simbolizando la poesía y la canción que han perdurado a lo largo de la historia. Este galardón no se enfoca en la técnica literaria, sino en la belleza moral creativa y el estado poético de la mente, defendiendo la apertura del espíritu y la limpidez de corazón en tiempos difíciles. Este es una chaqueta así, como si fueras un guerrero de otra época, y cada año lo tiene un poeta diferente. Bien, esto es un poco Voces del Extremo, y aquí, viniendo de Moguer, que ha llegado ayer, ¿no? ¿Llegaste? Pues tenemos aquí a Rubén Macías, que nos va a leer poemas de sus libros. Vale, hasta luego. Bueno, mi nombre es Rubén Macías. Agradecer a cada una de las personas que se dieron cargo de esta lectura en la organización. A María Ángeles, a Virginia, a Sofía y por supuesto pues a toda la gente del Ateneo, ¿no? A todos los ateneístas, agradecerles por el trato que me han hecho como uno más, ¿no? Siempre he sentido cercanía con el movimiento anarquista. Nosotros fundamos, antes de ir directo a los poemas, nosotros fundamos en 2006 el colectivo José Revueltas, que empezó a hacer trabajo poético a través en Lomas de Poleo para recuperar las tierras, cosas que no se pudieron recuperar, y se las quedaron una de las familias más poderosas de la ciudad. De allí entendimos pues que la literatura va de la mano con los movimientos sociales y que es una parte fundamental como la identidad de esos movimientos sociales, no en el grueso político, sino en el grueso, en la parte cultural. De allí, esta recopilación que viene aquí de poemas son cinco libros que están prologados por José Vicente Anaya, por Pura López Colomé, Cayani Revueltas y por este último por Evodio Escalante. ¿Qué quiere decir con eso? Hemos recorrido una parte de otros países, otras ciudades, el propio México, para ser como intentar ser una voz que contraste el poder actual en México. Esa voz tiene muchos movimientos que se incluyen, pero donde se siente más a gusto es en el movimiento zapatista, que es autogestivo, y nosotros creemos que para entender la historia de México es Ricardo Flores Magón, José Revueltas y el movimiento zapatista, para posar nuestros ojos en otro México posible. De allí pues voy a hacer una lectura. Había como una inquietud de hablar sobre esta parte de los feminicidios de mi ciudad. Yo les quiero comentar que el colectivo trabajó con Susana Chávez, que fue asesinada en Ciudad Juárez,
trabajó también con Maricela Escobedo, todos sabemos qué pasó con Maricela Escobedo, trabajando no en una cercanía, apoyando pues el movimiento de Maricela. ¿Qué pasó? A Maricela la asesinan afuera del Palacio de Gobierno por buscar a su hija. Cuando pasa esto, por pedir justicia del asesinato de su hija, y el gobierno del estado de Chihuahua deja libre al hombre que la asesinó a su hija, y después él mismo mató a su mamá, ¿no? Es importante que lo digas. Sí, y es algo muy importante porque ahí se encarna todos nuestros fracasos, todas nuestras derrotas, ¿no? Y también esta última parte, de hablar sobre esta parte de los feminicidios, está también Isabel Cabanillas, ¿no? Que también era amigo del colectivo. De allí, pues, los poemas trazan estas ciudades olvidadas, esta ciudad olvidada, pero donde florece la cultura, el encuentro, lo que nosotros queremos tener como sociedad, ¿no? Que es el amor, el encuentro y caminar juntos colectivamente. Bueno, voy a hacer una lectura de estos poemas y cuando los aburran me dicen y paro, no pasa nada. Y también, por supuesto, darle las gracias a Antonio Orihuela por haberme dado este espacio y poder venir y compartirlo con ustedes, ¿no? Voy a leer unos poemas de mi primer libro, En algún muelle. Muero arrullado en la luna de cobre que me vio nacer. Corto la arena y solo queda el silencio, como después de la muerte queda el mar. Dejo los viejos nombres que revientan el aire en los días de tormenta. Sordo, entre las estatuas, abro mi corazón incompleto. Veo cómo la vida se aleja. Recuerdo a mi madre lavar platos en una vieja fonda. Yo como en un lugar desconocido. Aquí no hay música. Muerto de hambre veo que está cerca la última tormenta del año. Imagino a mi madre sonreír. Bebo una Coca-Cola, limpio los restos de refresco en mi barba. Imagino a mi madre acariciar mis hombros. Al final llueve sin hacer ruido. Pienso en aquel que está en los callejones, con el perfume de su mujer guardado en un bolsillo roto, en aquel que escribe una línea que se clava en la espina dorsal. Aquí adentro sé que la ciudad crece como un río que deja libre a los demonios. Whisky, sabio Dios de los enfermos, baja y llena de gracia a los hombres. Cuando la mirada de los otros lo ven, aquel se derrumba sin voltear atrás, como si fuera a incendiarse en el anonimato perfecto. Ciudad Juárez está situado muy cerca de Paso, Texas, y hay una avenida que se llama Avenida Juárez, en Juárez, y por allí transitó Jim Morrison, Marilyn Monroe, Bob Dylan, Johnny Cash. Entonces es la parte donde se conecta la cultura, entre otras cosas. Y hice un poema del puente que está allí, sobre el puente. La vi bajar del punto más alto, el tango es amargo. De uno de los dos lados no reconozco ninguna línea que detenga este poema al que solo le falta tu nombre. Me detengo al tomarte de la mano entre aquellos rostros imborrables. Ningún sitio es el lugar de este amante, el que solo te escribe al sentirte cerca. ¿A quién le importa que nos detengamos aquí si la monotonía sigue varias cuadras adelante, chocando las ventanas hundidas en el vacío? Esta frontera es de quien no trae un peso en su bolsillo, de quien trae el color de su amada en sus labios. Todo es necesario en esta calle que nos aleja de una herida,
el que habla un inglés impronunciable en medio del sol, aquella cantina azulgrana donde bailamos jazz, donde entendimos que la espera de abajo de un puente es el ritual en los ojos de un amante. Estos poemas son parte del primer libro, En algún muelle. Ahora pasamos a Los perros de nadie, que es mi libro más político, es una sinfonía en contra de la militarización, la violencia, ¿sí? De cómo entró el ejército a Ciudad Juárez y cómo lo dejó con muerte, desaparición, violencia. Las cuadras que caminé llegaron a mis ojos en una secuencia de fotografías que dolían al verse. Se escuchaba el rechinar de llantas junto con las uñas de los perros que desgastaban el asfalto interminable. El ejército había llegado a las calles como una serpiente enferma. Permanecía en un silencio amargo y líquido. Nos vigilaban en secreto, con su odio, con sus armas de fuego, bajo las huellas intactas de la locura. El aire fresco lambía los árboles de la ciudad derrumbándose. Me quedé de pie, con la vista sólida de los muertos, golpeando la medianoche, sin hacer ruido, con la amargura de los que hoy tienen insomnio. Me quedé allí, como una botella de cristal cortando la tristeza, sin casa ni rumbo fijo. Y cuando platicaba esta parte de la militarización en Juárez, sucedieron varios hechos, ¿no? Y siempre el poema libera demonios que no puedes liberar en tu vida diaria, ¿no? Algún día llegará el alba a las calles y yo sin un billete en la cartera, sin la esperanza que tienen los hombres que caminan en la ciudad, con la miseria en miles de zapatos sucios que el asfalto tritura. Levantamos los nombres de los muertos que han olvidado los periódicos. Maricela Escobedo, Luis Carlos Santiago Orozco, Jaciel Orlando Gutiérrez. Aquí se descargan las armas de fuego que se compran en Estados Unidos. Se escribe el llanto en las paredes. Y dentro de esa ciudad que voy construyendo y pegando como recortes, hay un periódico famoso en mi ciudad que se llama PM, que lo famoso es que salen los muertos en primera plana y la gente come, ¿sí? Como no pasara nada, ¿no? Entonces a mí eso me molestaba, algunas veces me deprimía, y un día que decidí leer un trozo de ese periódico encontré la historia de Ángel y la llevé pues a la poesía. Ángel no tenía un lugar en la ciudad. Alguna vez amó y conoció el sufrimiento de jalar el gatillo. La gente encontraba en sus ojos la sangre de otros con solo cambiar una mirada. En las columnas del periódico encontré la historia de Ángel. Aquella noche él buscó su arma. Primero fue su padre. Ángel le disparó en la cabeza. Después fue su madre, que en alguna ocasión encontró sus manos frías. Ángel, de 15 años de edad, mató a sus padres. Después llevó a su hermano Jesús para hablar con Dios en la iglesia del barrio. De allí veo que salió mal impreso aquí porque viene una parte de Ángel y debe haber la otra parte, pero eso son cosas. De allí voy a pasar al libro Vagabundo, que hizo el prólogo Pura López Colomé, que es una persona muy generosa
De allí este libro tuvo una réplica en el periódico que se llama, salió en Anuario de Poesía del 2006, que es publicado en gran parte del mundo, y salió una reseña en Milenio Noticias de este libro, que no lo iba a titular Vagabundo, ¿sí? Se iba a llamar Si no lo digo, el veneno se vuelve a mí y quema mis ojos. Pero dije, es un título muy largo, que también hay esa tradición, pero mejor dije, queda Vagabundo, ¿no? Y son poemas de viaje. Tenemos esa manía de decir que todo termina, los árboles, el universo, el amor. Tenemos esa manía de decir, esa manía de sacar a los amigos de la morgue, de raspar los codos en un poema. Esta es la única manera que reconozco de engañarnos menos, de hacer menos la muerte, de extrañar menos el sexo. Nuestros riesgos son tangibles: morir solos, quitar el cuchillo de nuestra espalda y la maldita manía de decir que todo termina. Soy un poema desconocido de rincones desmantelados. Estas líneas soy un poema de rincones desmantelados. Estas líneas son de un libro inconcluso. Debo de partir a otro lugar otra vez, dejar la invención en los filos de las venas, guardar el lápiz tallado. Debo irme, borrar lo que he escrito. Nadie reconoce la locura de este vagón de ataúdes que dejan los callejones. Desde que soy vagabundo, es preciso decir que nadie ha conocido a Rubén Macías. La brisa pega en lo más alto. En los edificios cortan la altura retando la inmensidad. El malecón está solo. El viento lambe la basura. No hay rostros, solo oscuridad profunda. Ruego encontrar una oración en estas piedras de Lima, encontrar algo que no tenga Dios. Ya voy a terminar, ya voy a sacar. Y este libro trae un poema de Maricela Escobedo. Si ven que paro, es porque estoy agarrando aire. Es un poema que me gusta mucho. Lo voy a intentar leer, si no lo cambiamos, ¿no? No, leer, ¿por qué? Claro. A Isabel Cabanillas. En algún momento nuestros ojos se cruzaron, viendo la puerta. A un lado el viejo piano desgarrado, en el fondo los míos, ni comienzo ni fondo como en los espejos. Si alguien nombrara este instante, sería de botellas y humo en desorden. Después el aerosol te dibujó perfecta, todas las manos, todos tus pies, todos tus ojos. Volvieron a ser tu sendero Tadem, el último murmullo. Volví entonces a esa taberna para levantarme de tantas caídas en bicicleta, colgarme del hombro de una mujer, pedir una o dos cervezas. Espero el cruce de nuestros ojos, tan inevitable como los espejos donde nada se repite. No se repite la vida, no se repite la muerte. Si quieres descansar, a mí me gustaría leer algo que yo he escrito, Sí. que, bueno, María Ángeles no sé si está por aquí, que siempre me dice que diga. Has hablado de un puente, ¿verdad? Yo también hay un puente bastante conocido aquí, pero que para mí es una mierda. Pero bueno, que durante un momento de mi vida significó algo bonito, ¿no? Y entonces les voy a leer algo. És en català. Okay. Fes que el vent de la tramuntana sacsegi les meves paraules per mutar-les en bonança. Fes que no es tornin en venjances ni en embenasses. Fes que la teva ment diagnosticada trobi amor i esperança. Ets tu, i només tu, qui pots mutar-les en confiança i en bones paraules.
Soc jo la que des de la distància t'escriu i t'enyora esperant una forta abraçada. Soc jo la que darrere del pont vol acariciar-te. Soc jo la que et brinda amor i confiança. Nosaltres només podem fer que la vida sigui bella i buida de venjança. Només nosaltres podem convertir-la en nits plenes de suor cadascú a la seva manera, amb respecte, consentiment i paraules. Només nosaltres, cadascú al seu cau, pot fer que es converteixin en alguna cosa real que desconeixin els altres. Siguem forts i valents a vegades, altres fràgils i covards escollint amb qui podem fer i desfer, per després trobar-nos a una platja y ser amants veritables. Vale. Bueno, entonces después de esto, tú ahora respiras como yo, ¿sabes? Digo, se me ocurre. Bueno, de allí voy a cerrar con un poema. Nunca me ha gustado ser un poeta políticamente correcto. Siempre me ha gustado trabajar mis poemas que no sean correctos y tratar de ser lo más respetuoso posible, pero también poder destruir desde allí, ¿no? Para que construir algo, ¿no? Y con este poema cierro. Nunca he podido decir la verdad, ni he votado por un candidato. Siempre he mentido desde la poesía. Para eso ya es bastante. Alguna gente sale a votar cada determinado tiempo. Yo escribo, por ejemplo, poemas todo el año. A veces pienso en el amor o en los botes de basura. Luego quemo uno a uno las las boletas electorales. Me robo una cerveza o dos de la mesa contraria. Tiro los viejos libros de Bukowski. Pego poemas de Neruda en una revista de pornografía. Creerse un poeta maldito no es fácil. Siempre habrá otro poeta que te rete a golpes. Pero nadie te seguirá a prenderle fuego al canal de televisión ni al periódico. Todos te pedirán una cerveza para festejar tus poemas. Si quieren hacer algunas preguntas, está el micrófono. No sé si las puedo contestar o simplemente podemos ahorita saludarnos. Tengo mi libro a la venta, que es el que me está ayudando a moverme. Ya quedan pocos. Cuestan 15 euros, están ahí. ¿Alguna pregunta? Aquí está el micrófono. Se me acerca el micrófono. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Yo en todo caso te diría, ¿qué experiencias has encontrado en tu visita a España y sobre todo luego a Andalucía? ¿Qué te ha parecido el ambiente que había y todo lo que, tanto poético como personal, ¿no? ¿Qué te ha parecido todo esto, tu visita aquí en este país? Bueno, para mí Voces al Extremo y la gente que me recibió en Moguer tiene una calidad, son hospitalidad, les gusta recibir a la gente, son muy buena gente, reciben bien al extranjero, se come bien, nos muestran la cultura, se come muy bien, se toma muy buen vino, la cerveza, que eso no es menor, ¿verdad? Aunque me gusta las jarritas esas. Se come bien. Partiendo de allí, siempre el mundo del poeta tiene desesperanza. Y dentro de la desesperanza hay alegría, porque es mejor pensar en un mundo con desesperanza que con alegría, porque se puede construir de nuevo. Y que veo yo lo que pasa en Moguer, que hay muchas voces que se encuentran allí y plantean un mundo, como dirían los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. Y de allí la emergencia del cambio climático que se vino desarrollando allí es muy importante, ¿no? Estos calores que hacen en Barcelona o los vientos atípicos en Juárez llenos de arena 3-4 días seguidos con la mala calidad del aire. De allí partiendo algo, me parece allí que
que un poeta o un escritor camina y transita bien porque se siente escuchado y puede contrastar este tipo del mundo, porque pensamos que otro mundo es posible. Y agradecer a Antonio Orihuela, ¿no? De allí vengo a España, a Barcelona, que me ha tocado más. Me ha dolido ver cómo los inmigrantes buscan una parte de su país en los botes de basura, cómo hay un problema de vivienda y cómo el barrio se está reconstruyendo, y cómo ustedes son una parte fundamental en eso, en reconstruir la memoria. Yo te iba a hacer una pregunta, es Juan López Cruz el que mencionabas del archivo, ¿no? Okay. Entonces, trabajos como el de Juan, como el de ustedes, hacen transitar el mundo posible. Y que veo en Barcelona, también veo que la lucha de ustedes se ve muy bien reflejada cuando las fotografías solamente puede ser la Sagrada Familia, el campo de Barcelona. Ojo que me gusta el Barcelona como juega, pero no necesariamente es la cultura de ustedes, ¿no? O sea, es como si van a México y nomás se toma una foto del Estadio Azteca y de la avenida donde está el Ángel de la Independencia, o el Ángel. Entonces, gracias, que he visto esperanza, desesperanza, pero también es la manera donde posamos los ojos, ¿no? Bueno, este año también aquí hemos celebrado el 90 aniversario de la Revolución Social del año 36. Sobre todo la parte que duró en 2 días, en 30 horas, en Cataluña, Barcelona sobre todo, y Cataluña en general, el ejército fue eliminado. O sea, desapareció completamente el ejército a través de la lucha en la calle del pueblo, mayoritariamente anarquistas de la CNT, pero también de otros movimientos, quizá del POM y poco más. Y estos son los que realmente empezaron una revolución que luego fue traicionada y que se convirtió en una guerra civil muy cruenta, con bombardeos en las ciudades abiertas a través de la aviación italiana y alemana, y que, bueno, esto pasó hace 90 años y que parece que haya gente que quiera volver a recoger, a volver a esta época con el fascismo y con todas estas historias. Bien, esto también lo hemos vivido estos días, aquí mismo. Cada año se hace una ruta por las fiestas del barrio, del Raval, y hicimos una ruta este año centrada en el 90 aniversario y fuimos recorriendo diversos lugares bajo un calor y un sol implacable, porque era en el mes de julio, me parece, se me olvida todo, no, creo que era la última semana de junio, pero llegamos aquí hubo un concierto de un grupo que se llama La Columna Ascaso. Cuando Ascaso fue asesinado, bueno, muerto en el asalto a las Atarazanas, en la Rambla, bajo la Rambla, ¿no? En el último momento, el día 20 de julio, cuando ya casi quedaba poco para vencer a los militares, porque fue el último reducto militar que se rindió, ¿no? Y a partir de aquí empieza lo que es la revolución, ¿no? Hoy, por ejemplo, ayer, el 28, ayer recordaba en Facebook que tengo, bueno, que era el 27 de julio, que hacía 90 años que en Cataluña se puso en marcha el CEMU, el Consell de la Escuela No Unificada, que era la recreación de una escuela para todas las escuelas. Se eliminó la escuela religiosa, solo quedó la escuela pública, podríamos decir, de tipo racionalista y de lo máximo de las vanguardias pedagógicas que había en Europa en aquel momento, es lo que se aplicó para los niños. Y esto realmente fue un acto revolucionario importante, que duró hasta el 39. En el 40, naturalmente, los que nacimos después, pues nos fuimos educados con el nacionalcatolicismo. Luego han llegado otra. El problema es que nosotros, los que somos más jóvenes, no se nos ha educado sobre el franquismo y todo eso, sino que se han ido callando, y lo que es la derecha más rancia, pues está cogiendo ahora mucho
auge y nunca se está hablando de nada y tenemos un grave problema. Ese es el problema de ahora, y que existan todavía personas que hablen de estos tipos de momentos y que hablan de la revolución antes de la guerra civil y demás de forma positiva, sino como algo que fue malo, porque muchas personas que tienen 70, 80, 60 lo ven como algo malo, porque en realidad fue como que se destrozó todo y no se hizo limpieza, pero una transición muy que no se nos habló nunca ni de nada de todo eso. Entonces que hayan estos sitios de memoria democrática, antes se llamaban memoria histórica, pero que todo esto se vaya documentando y demás es muy importante para nosotros. Cualquier momento se puede hacer un zas y esto tenemos que tenerlo protegido. Es muy importante eso. No voy a fumar. Claro, que adelante. Me gusta tu poesía, no solo por ser paisanos. No. Oye, hay algo que me llama la atención. En México, ser disidente muchas veces se piensa que es ser anarquista, pero anarquista es menospreciado un poco, ¿no? Porque es como si no pudieras estar en una lucha dentro de las instituciones. Yo soy partidaria en ese sentido del anarquismo, en realidad, porque tú consideras que debe ser disidente, el poeta siempre es disidente de alguna manera, un poco pensando en que el anarquismo no se comunica con toda su riqueza, y la poesía podría ser eso, ¿no? Podría ser un medio para comunicar lo que implica la rebeldía, la esperanza, ¿cómo era? ¿De quién era la frase? La poesía es una arma cargada del futuro, porque lo seguimos creyendo mucha gente, ¿no? Entonces cuéntanos un poco más de tu experiencia en México, de cómo ha sido recibida tu poesía, cómo te relacionas con la gente, o sea, cómo poner a disposición de las personas también esto que tiende a ser muy academicista. Y me encanta que sea aquí donde realmente confluye otra idea de la comunidad. Yo llegué hace un año, he llegado a vivir y estoy fascinada realmente de la manera como funciona en muchos aspectos la cultura catalana y en concreto en estos barrios, en estas comunidades. Entonces, cuéntanos un poco qué pasa allá, en tu lugar concreto y en tu experiencia. Gracias. Bueno, yo pienso, yo como me trato, yo sí creo que la poesía debe ser disidente, pero porque si comunicamos lo que es la otra forma de verla, de ver y relacionar nuestra historia, hay ejemplos de que se toman personajes y no son reflexionados. Nos invita el Estado cómo reflexionar a este tipo de personajes. Es decir, José Revueltas, ¿no? En su centenario, aún tiene cargos políticos de sedición, terrorismo, invitación a la rebelión, y se le dieron 100 años y no se le quitaron los cargos y se le pusieron letras de oro donde se hace la política, y el lugar donde lo torturaron de joven a los 16 años lo hacen en un centro turístico llamado José Revueltas. Entonces, digo, o sea, ya no hay materia para el asombro, ¿no? O sea, y se hizo una carta diciéndole al gobierno de México que puede ser, o dicen que es de izquierda, pero no, es una izquierda institucional, el cual yo creo que ha hecho cambios, pero estoy en desacuerdo cómo se maneja la desaparición de la Liga 23 de septiembre, cómo nuestros pocos gobiernos no han logrado meter a ningún militar a la cárcel del 68, desde los 43, de Atenco, y simplemente son intocables, ¿no? Entonces, ¿qué función tiene la poesía desde allí adentro? Es que si leemos la poesía de la narrativa de José Revueltas, en una forma de Estado no vamos a llegar, no va a haber una recuperación de la memoria.
Si leemos a José Revueltas, como los está leyendo los movimientos zapatistas, punks, feministas, o en otros lados, vamos a crear una memoria que pueda ayudar a que esto no pase, ¿no? Y por ejemplo, de allí pasamos a la cuestión de si el poeta es disidente. Para mí el gran poeta de Latinoamérica es el subcomandante Marcos. Cómo el subcomandante Marcos recrea estas lenguas indígenas y lo vuelve una forma de identidad y una forma de resistencia desde la palabra. Entonces, cuando en el estallido del movimiento zapatista en 1994, la arma era la palabra. No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la vio nacer. Entonces, desde ese plano rebelde, ya no era la muerte, el encuentro contra el ejército, sino reivindicó también la palabra desde la resistencia, ¿no? Desde la poesía, ¿no? Y de allí yo creo que hacemos en particular. Yo soy Rubén Macías, no tengo estudios, no terminé la primaria, mi padre no sabía leer, mi madre tampoco. Usualmente, si yo no hubiera encontrado la poesía, hoy me decía Alex que me ha hospedado amablemente en su casa, me decía, mira, para que veas que la poesía deja algo, ¿no? Estamos frente al mar con una luna y yo muy lejos de mi país. Y para mí la poesía me ha sacado de lo que para el gobierno lo vería bien, ¿no? Que es estar lavando coches, estar haciendo algo, y la poesía me ha hecho viajar, me ha hecho conocerles a ustedes, me sacó de un barrio con altos índices de violencia, ojo, pero yo no escribí poesía para tener esto, ¿no? Escribí la poesía para hacer y poder enfrentar la desigualdad, la pobreza, y que no lo hago en un tema victimario, ¿no? O sea, de que presentarme como víctima, ¿no? O sea, soy de Ciudad Juárez y yo no sé si alguien lo hace o que lo esté haciendo, pero yo lo hago como un acto de resistencia y amor. Entonces, a la hora de venir tan lejos y encontrar a los compas anarquistas, ¿no? que dicen salud y mierda para la policía, ¿no? Entonces me sentí bien, ¿no? Dije, bárbaros, ya estamos en un lugar donde podemos platicar, y esa es la función de la poesía, la disidencia, y que el proyecto capitalista o los proyectos que hay usan tanto a la izquierda, al anarquismo, para sacar a sus pensadores y no hacer que un proyecto colapse. Los proyectos de los tipos de gobierno se están estrellando cuando se vuelven conservadores sus bases, ¿no? Entonces eso es lo que pasa en México. Tantos años en que estuviera una alternancia, pero ya estaba colapsado el proyecto. Tuvieron que entrar los jóvenes participando en el Estado para que no colapsara y hiciera un proyecto liberal y continuara, ¿no? Entonces, desde allí, por ejemplo, Alicia de los Ríos Merino, que es representante de 5 familias, hija de Alicia de los Ríos, que ella nace en la clandestinidad, en la cárcel, se la da a su tía y no se sabe aún dónde está su madre. Sus últimos contactos fueron en campos militares. Ella está reconstruyendo la memoria, el gobierno no le entrega papeles, y cuando hacen el primer día que abren los archivos de la guerra sucia, el flamante presidente sienta al ejército y a las víctimas en una conferencia de prensa. Entonces eso fue inaudito, ¿no? Entonces yo creo que cada quien tenía que tener su espacio. Entonces la función, yo creo, de la poesía es escribir sobre Marisela Escobedo y escribir sobre los callejones de Barcelona, donde
no solamente está la parte oscura, sino florecen también las flores en el quinto y en el noveno piso con una bandera de Palestina, ¿no? Entonces, eso es, nada más. No sé si está contestado. ¿Alguna otra pregunta? No, yo ¿No? al principio no. Y, bueno, perdón, pero gracias por todo lo que nos has dicho. Nosotros tenemos costumbre de hacer un micro abierto. Después de que el poeta viene y hace su obra o su presentación, pues luego abrimos un poco el micro. Entonces vamos a hacerlo hoy también. Después de agradecer a Rubén que nos ha traído su libro, que ahí lo tenemos, y todo lo que nos has leído, y que ha sido un viaje así como muy relámpago, que tú, porque nos he contado que al principio pensábamos no hacer el recital y al final la voluntad de él ha sido la que ha permitido hacerlo. Me alegro mucho también, porque ha valido la pena. Yo les quiero pedir a ustedes un regalo. ¿Qué tal si nos tomamos una foto, todos, así? Nos juntamos para... Esta es 1, 2, 3. Bueno, gracias. Bueno, pues invito primero a se ha hablado antes con él, pero quiere recitarnos un poema. Ok, ya sé. Bueno, faré una... Sí, escucha, sí, Bueno, pues faré un poema, està en castellà, per tant, en castellà aquest, publicat en aquest llibre que van publicar. Em van publicar una editorial de l'EPE, Diana Mover, hi ha molts editors. I l'EPE, en aquesta mateixa col·lecció està l'Antonio Orejuela i estic jo, vull dir que és una bona col·lecció. I és un poema dedicat a una miliciana catalana, a la Concha Pérez, no sé si l'heu coneguda. No fa gaire li van obrir una plaça aquí al Mercat de Sant Antoni perquè ella tenia una botigueta al Mercat dels Botons del Mercat de Sant Antoni durant molts anys. En aquell lloc era un lloc de trobada on anàvem sempre a fer tertúlies perquè era una persona que venia de la CNT i del moviment llibertari, era una gran persona, i havia amagat també gent en èpoques anteriors que a mi venien de França i en la seva botiga els deixava dormir allí perquè no els detingués la policia. Però bueno, la Concha Pérez, aquest poema li vaig fer quan va fer 90 anys i li vaig regalar, vaig tenir la sort perquè va morir que tenia potser 98 anys, va viure bastant. I es diu Concha Pérez miliciana. Està centrat en les vivències que ella ens explicava. Ella va ser una dona del 36, allò que es va crear a Barcelona amb diverses dones que havien estat a la revolució i a la guerra, té diversos partits, ella anava en nom dels anarquistes, hi havia gent del PSUV, d'Esquerra Republicana, etc. I el poema és un retrat d'ella, que diu: Concha Pérez miliciana, de pistolas sin balas, juventudes libertarias, mujer luchadora, de los aguiluchos de la FAI. Concha Pérez miliciana, de las Corts al Frente de Aragón, hija y hermana de anarquistas, del barrio Federales, a la escuela Reclí de los Carrasqué. Concha Pérez miliciana, mujer libre del Ateneo Faros, militante de artes gráficas de la CNT, huésped de la prisión de Amalia, amiga del solidario Antonio Ortiz. Concha Pérez miliciana, asaltante del cuartel del Bruc, rebautizado Bakunin en julio del 36, con la roja y negra en el mástil de Torreón. Concha Pérez miliciana, trabajadora de una fábrica colectivizada de pintalabios, reconvertida de municiones. Concha Pérez miliciana, vencida en la guerra, camino hacia el exilio, siendo encerrada en Argelés. Cuando regresó a España con su hijo Ramón, pasó muchas dificultades, pero con la ayuda de su compañero Mauricio Palau, anarquista, fue vendedora de bisutería en el patio de los Botones, del mercado de San Antonio. Concha Pérez, mujer de 36, luchadora vecinal,
amiga del Raval, ateneísta, solidaria, indignada por las injusticias del mundo. Concha Pérez, miliciana, ha cumplido 90 años y le sonríe a la vida y habla de libertad y llena de optimismo el más culto de la amistad. Y aún cita Durruti cuando dice: nosotros llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Concha Pérez, miliciana. Venga, Pablo, No, Graciela no ha dicho vosotras, queríais sortir a visitar algo. Pues venga, Pablo, ya está, o ella, venga, pásate, Joe te llamas, ¿no? Es que no la conocía yo, a Joe, pues ya puedes pasar. Sí que... Pero no preparancia, no te recuerdo. La cuchara está por allí, ¿eh? Por el otro lado. Sí. Hola, molt important, primer de tot, fer l'escenari accessible, sempre. ¿Vale? Segon, us vull llegir una cosa les quiero leer una cosa que no creo que sea, no es poesía, pero sí que tiene un lenguaje como que te exprime el cerebro, que te hace transportarte a imágenes. Y creo que eso también lo tiene la poesía. Entonces no es... Y lo saqué de un podcast que veo que se llama La Revolución de las Viejas. Y se trata, de montar muchas cosas que se dicen de la gente grande y que, bueno, en una de esas ocasiones leen cosas a veces conversan, a veces leen cosas, y dentro de las cosas que leyeron era este texto. Y se llama Esa Belleza y está escrita por John Berger en el 5 de enero del 2018. Voy. El deseo sexual, si es recíproco, origina un complot de dos personas que hacen frente al resto de los complots que hay en el mundo. Es una conspiración de dos. El plan es ofrecer al otro un respiro ante el dolor del mundo. No la felicidad, sino un descanso físico ante la enorme responsabilidad de los cuerpos hacia el dolor. En todo deseo hay tanta compasión como apetito. Sea cual sea la proporción, las dos cosas se ensartan juntas. El deseo es inconcebible sin una herida. Si hubiera alguien sin heridas, en este mundo viviría sin deseo. El cuerpo humano realiza proezas, posee gracia, picardía, dignidad y otras muchas capacidades, pero también resulta intrínsecamente trágico como no lo es ningún cuerpo de animal. El deseo anhela proteger el cuerpo amando de la tragedia que encarna y lo que es más, se cree capaz. La conspiración consiste en crear juntos un espacio, un lugar de conexión, necesariamente temporal, de la herida incurable que es depositaria la carne. Es el lugar del interior del otro cuerpo. La conspiración consiste en deslizarse al interior del otro, allí donde no se les pueda encontrar. El deseo es un intercambio de escondites. Gracias, yo. Pablo.
Yo creo que nunca hablo delante de un micro ante gente, así que os pido disculpas por mi oratoria. Lo único que quería leer, que es lo que me han pasado, no has hablado yo, por cierto, que ya había pasado yo. Es un texto, un breve texto de 1 minuto y algo, en lo que lo leyó David Foster Wallace, que no sé si os suena, que es un autor norteamericano, que habla sobre decidir cómo queremos ver las cosas. Que nosotros podemos decidir conscientemente que tiene importancia y que no. Yo actuar fuera de los patrones de pensamiento que tenemos, que son inconscientes, y no sé, pues ir revisando sobre cómo queremos ver las cosas. Y que el secreto está en mantener esta verdad enfrente de nosotros diariamente. Si adoras el poder, te sentirás débil y con miedo, y necesitarás más poder sobre otros para anestesiar el miedo. Si adoras tu intelecto o ser considerado inteligente, terminarás sintiéndote estúpido, un fraude siempre a punto de ser descubierto. Miren, la cosa más insidiosa de estas formas de adoración no es que sean malignas o llenas de pecado, es que son inconscientes, son configuraciones predeterminadas. Son el tipo de adoración que normalmente nos atrapa día a día, haciéndonos más selectivos en lo que vemos, en cómo medimos el valor de las cosas sin ni siquiera estar plenamente conscientes de que lo estamos haciendo. Y el llamado mundo real no te desanimará a operar con tu configuración predeterminada, porque el llamado mundo real, deseos desconsiderados y agresivos conductores, quienes además suenan al procedural mientras tocan su claxon, solo para ponerse 6 estúpidos metros adelante en el tráfico, el mundo real lo vemos según nuestra configuración predeterminada. Me estoy riendo por eso. Y nada, que el texto, que es muy emotivo, es eso, es que nos invita a pensar de esta manera sobre nuestra configuración predeterminada, que es la forma en la que vemos el mundo, a lo cual yo intento esforzarme, y gracias a gente como vosotros, pues puedo mirar y puedo reflexionar sobre mi configuración predeterminada y empezar a intentar experimentar la poesía, que puede ser una manera de salir de ella, porque la transito poco y sí que creo que es una manera muy positiva de romper patrones, ¿sabes? Porque luego igual quizás sea una de las maneras más libres de pensar o de ver el mundo. Y bueno, eso es básicamente eso es lo que quería leer. No es ninguna metáfora. Muy bien, muy bien. Gracias, Pablo. ¿Ves cómo no es tan difícil? Bueno, vale, pues ya está saliendo. Rubén, te agradecemos porque hoy era un día muy especial y había personas que no, el otro día suspendimos el recital. Entonces, entre lo que decimos, se acaba el verano, no viene gente a la Ateneo, no sé qué, yo les he dicho, pues yo soy. Y entonces ya veis que estás consiguiendo que salgan al escenario gente que otras veces no quería. Con lo cual es un logro tuyo también. Gracias. Venga, No, avui he anat a una exposició que us recomano que es diu Vindran les dones, al Museu d'Història de la Ciutat, i parla de l'evolució de lluites de les dones des del segle XIX. Per exemple, no sé si els recordoris del pa es van fer a la mateixa època que es feien les lluites a la Revolució Francesa, a 1789. Las dones van sortir a Versalles per demanar pa, que la manetarieta decía que comieran brioche, no sé què. I aquí també van haver lluites, allà no les van matar en aquell moment, aquí van matar dones. Per exemple, la Negreta, al barri de la Negreta, van matar la Negreta, per exemple. Bueno, és una exposició que us la recomano perquè també parla de les milicianes, de les lluites del 36, de l'evolució de les lluites de les dones a Barcelona. I he copiat alguns poemes que hi havia, perquè hi ha ple de textos a les parets, i he copiat alguns que m'han agradat molt. I si us sembla, bueno, decideix que jo em sembla a mi. Hi ha un poema que m'ha agradat molt sobre Barcelona, sobre la ciutat, de la Marta Pessarrodona. Marta, a ver si lo puedo leer, que me
telefonitos tampoco así. A veure, diu, estimo la ciutat perquè estimant sempre per sempre més s'hi guanya. Ploro a les cantonades per les víctimes de l'Holocaust i les immobiliàries i ciutats de banca. Oro del Rin, Glacier dels meus pares, Terminus de l'Ester i aquells motius i aquelles poemes i aquelles xerrades. Ciutat que honora poc als poetes, tant el de la Marmanyera com el de l'Omega, com el mestre de la infidelitat, per no mustiar-me. Ciutat d'amor, potser, per passions, però doneu-me la riba del Thames, del Thames, la rotunditat de l'esprit del riu de Berlín, el mar, que és la plata. Per passions, doneu-me avellanes, i pins, i Sant Llorenç, i tés, i crins i capxirons dels dits que amanyaren. I si al cel miro, jo he peregrinat, per terra santa l'ànima la tinc blanca, com la Jerusalem dels patriarques. Estimo una ciutat amb cor de Vallesana, batejada amb aigües de l'Oise, de l'Oise i del Tren, i conversacions al Lifait i al Gamiat. Suposo que parla de rius d'Europa, que no sé qui són. Estimo alguns ciutadans. Venero la memòria de ciutadanes de Montjuïc, a Icària. Sé que cada dia em guarden. Estimo la ciutat perquè estimant sempre, per sempre, més s'hi guanya. I després hi ha una altra molt bonica de la Cristina Peri Rossi, eròtica, que és molt bonica, també m'ha agradat molt. Dice, en castellano, la dona, no sé si amor la Cristina Peri Rossi, argentina. Es diu eròtica. Tu placer es lento y duro. No sé si te refereix a una dona o a un home, no importa. No es amor lésbico, amor heterosexual, no les importa. Tu placer es lento y duro, viene de lejos, retumba en las entrañas, como las sordas sacudidas de un volcán. Dormido hace siglos bajo la tierra, y sonámbulo todavía, como las lentas evoluciones de una esfera, en perpetuo e imperceptible movimiento. Ruge al despertar, despide espuma, arranca a los animales de sus cuevas, arrastra un lodo antiguo y sacude las raíces, tu placer lentamente asciende. Envuelto en el vaho del magma primigenio y hay plumas de pájaros rotos en tu pelo y muge la garganta de un terrón extraído del fondo, como una piedra, tu placer animal escaso. Cristina Peri Rossi. Els textos que us recomano són de les dones, molt macos, molt interessants. El Museu d'Història de la Ciutat. I ara, doncs, Teo, surts tu, Teo. Ah, no vols sortir? Bueno, pues dejadme saludar. Que tengo un poema de Cernuda que me apetecía leer. Porque mira, a ver si soy capaz, que en el móvil no soy muy buena leyendo. Entonces, es que Cernuda murió en México y yo quería unir alguna cosa. Murió en casa de Concha Pérez, que era la ex mujer de Altolaguirre, que eran todos exiliados, porque Cernuda se fue a Inglaterra, pero luego, estando viejo y mayor, se fue a México. Entonces, a ver, un momento. Vale. El poema siempre me ha llamado mucho la atención. Es un poema extraño. A ver si lo encuentro. Esperadme. Aquí. Es que mi móvil no es muy amigo. Sí, porque le digo ahora en vertical, ahora en horizontal, y hace lo que le da la gana. Mira, donde habite el olvido. Supongo que es un poema que muchos lo conocéis, pero a mí es que me impacta mucho, porque no sé muy bien qué quiere decir. Lo leo cuando estoy un poco tonta, triste, no sé. Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora,
donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo, lleno de gracia aérea, mientras crece el tormento. Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla ausencia, ausencia libre como carne de niño, allá, allá lejos, donde habite el olvido. Muchas gracias a todos vosotros por haber venido, ha sido una tarde muy especial. Yo espero que, como hemos grabado un poquillo, luego no sé si Nedim, que es el que está ahí fuera, él es el que entiende. Nedim y Lupe son los dos compañeros técnicos aquí. Entonces, yo he grabado, el otro ha grabado, veremos a ver qué sale, pero te lo enviaremos y tendrás un recuerdo gráfico también de este recital, o sea que muy contenta. Y vosotros también, supongo que... Sí.